No, sí, está bien. Sí, se ve, en nuestro computador se ve así, pero acá se ve bien. Ok. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos contentos de estar reunidos nuevamente en esta jornada de estudio de la palabra del Señor. El Señor bendiga a nuestro hermano, a nuestro pastor Marco, con este tema tan interesante y tan importante de revisar, como es justamente las bases de nuestra fe, como es la teología básica o sistemática. En este caso es un nivel intermedio, como es nuestra clase. Así es que tremenda información. Imagínense, si no, como dice el apóstol Pablo, si no hubiera evidencia de su resurrección, no existiría nuestra fe, no habría sustento para compartir y hablar del Evangelio. Bien, oraremos al final de la clase para que sepan, digamos, que vamos a orar después. Y voy a compartir enseguida la presentación. Ahí, hermano Marquito, usted me informa si se ve bien o no. Se ve bien, pastora. Perfecto. Bien, hoy vamos a continuar entonces con nuestra clase, con nuestra materia, y quisiera que iniciáramos entonces enseguida, ya que estamos muy bien con los tiempos. Hoy día íbamos a hablar, yo les comentaba el lunes anterior que vamos a hablar de las religiones dármicas. ¿Ya? ¿Alguien pudo investigar y me puede comentar a qué se refería? Es solo introducción, ¿no? Porque vamos a profundizar en eso durante la clase, pero a modo general, si alguien logró averiguar un poco más sobre esto y que lo podamos compartir. ¿Alguien quiere compartir la información? Sí. Pastora Carolina. Sí. Buenas ¿Pastor noches. Manuel? Sí, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Es que no veo mucho, como estoy con la presentación. Adelante, coméntenos nomás. A ver, las religiones dármicas, el grupo de religiones originarias de la India, que abarca el hinduismo, budismo, jainismo y sijismo. Se conoce también como religiones índicas o védicas. Creen en la reencarnación, el karma, en la no violencia y buscan la alineación con la rectitud, la moralidad y el orden cósmico. Eso es lo que puede investigar, pastora. Muy bien. Gracias, pastor. Justamente el resumen, la introducción a lo que va a ser nuestra clase, efectivamente. Perdón, se me había escapado algo. Había consultado al pastor Iván, comentó el pastor Alejandro, la clase anterior. ¿Se acuerdan que habíamos quedado con no duda, pero sí queríamos reforzar respecto de este movimiento del Islam que está causando estragos, por decirlo de alguna manera? Se le identifica también como grupo terrorista, así lo conocemos comúnmente, ¿no es cierto? Había digamos, una presentación o yo les comentaba que del Islam, después de que Mahoma murió, se levantaron sus seguidores y prácticamente fueron los seguidores quienes le dieron poder. La religión musulmana no tenía mayor realce, si bien estaba creciendo con Mahoma, pero era prácticamente ahí en su zona. Pero con la muerte de Mahoma se levantaron movimientos importantes. Entre eso, el movimiento, como se llama, sunita, el chiita o el yihadista, perdón. Y de esa línea de los yihadistas es donde se ha levantado este movimiento fundamentalista, quienes son los que están de alguna manera aplicando, son movimientos extremos, se le llama así extremos, porque justifican, como decía el pastor la semana pasada, la violencia para alcanzar sus objetivos. Entre eso está Al-Qaeda, el Estado Islámico, los talibanes. ¿Ya? Entonces esto es una línea del islamismo y es contra ellos principalmente. ¿Por qué es importante reforzar esta información?
porque el islamismo está avanzando a pasos agigantados, es la segunda religión mundial más, con más seguidores. Está el cristianismo, pero en el cristianismo, ya lo mencionábamos, están los evangélicos, católicos, protestantes, pero en el islamismo están solo ellos, con esta línea, por supuesto, interna, pero son islámicos igual. Claro, los sunitas son más bien tradicionales, ellos están ahí, son estos musulmanes que practican su fe, no son tan violentos como son los yihadistas o chiitas también, como se le conoce, que es esta línea, otra línea que ellos han estado prácticamente actuando con violencia. Y hoy están muriendo cristianos civiles, pero muchos cristianos a manos de estos movimientos extremos. ¿Ya? Ellos justifican la violencia. ¿Ya? Ese es el punto principal y es la lucha, la oración que tenemos que nosotros mantener, que Dios guarde a aquellos cristianos que están entregando su vida, cambiando de religión. Y lo otro es que salir del islamismo es muy complejo. Complejo en el sentido de que digamos, cuando se dan cuenta los musulmanes que alguien se ha convertido a Cristo, a Jesucristo, a Yahshua, como se le menciona también, es muerte inmediata. Entonces, prácticamente ellos se ocultan y están ahí, viviendo el día a día, arriesgando su vida. Entonces, oremos por los misioneros que están trabajando en el mundo árabe y en el mundo musulmán particularmente. Ya hay una misionera, yo sé que ustedes probablemente conocen a varios misioneros, yo conozco a Camila, que estuvo con nosotros en enero y está trabajando en Egipto como misionera, viaja ahora en abril. Ella trabaja precisamente con musulmanes porque en Egipto también es la principal religión que hay. Y ayer, lo comparto así muy breve, para la gloria del Señor, en enero nos contó el testimonio de Maja, que era una egipcia que del islamismo se conoció a Jesús por medio de este trabajo de ellos, de Camila y de otros misioneros más que están allá, un matrimonio chileno y ella, Camila, es chilena, y Maja entregó su vida a Jesús. Se bautizó escondida en un baño porque no pueden hacerlo público, imagínense las condiciones. Entregó su vida a Jesús, pero su esposo la tuvo que repudiar, porque o era la muerte o era el repudio de su familia. Ella se tuvo que separar, salir de su hogar, pero en buenos términos, gracias al Señor, salió de su hogar, porque el esposo la podría haber entregado para que la mataran a piedras o la mataran. Pero el esposo le dijo, vete. Ella salió, estaba viviendo cerca de los misioneros chilenos, dejó sus hijos, su esposo, pero ella estaba feliz porque había conocido a Jesús y sabía que si moría, iba a irse con Jesús. Y ayer me enteré, para la gloria del Señor, que hoy, meses después, su esposo está acompañándole y quiere conocer a Jesús, y él dice que ya tuvo este encuentro con el Señor y están ahí, juntos. Y eso es una maravillosa noticia porque allá es literal, que aunque un alma se convierta al Señor, hay fiesta en todos lados. Entonces comparto esto porque fue de mucha alegría conocer, tener noticias de Maja, que es egipcia, ex musulmana, y ahora que su esposo está buscando a Jesús. Así es que oremos por aquellos misioneros que están en ese lugar. Y por estas otras también personas que están en esta religión, que son las dármicas, como bien decía el pastor Manuel, religiones que están asociadas a una línea justamente que tiene que ver con India puntualmente. Primero, ¿por qué dármicas y de dónde viene esta palabra? Contarles que dharma es una palabra sánscrita. Sánscrita es un concepto que tiene que ver con un idioma indio muy antiguo, ¿ya? Por eso se menciona de esta manera. Era una lengua de un grupo indio y que se habló en el norte de la India hasta el siglo III antes de Cristo.
¿ya? Así es que luego de eso continuó existiendo como lengua escrita de las religiones, la literatura y el pensamiento. Por eso se habla de dharma o dármico, que significa religión, ley religiosa, conducta piadosa o correcta. ¿A qué se denomina dharma? Al conjunto de saberes espirituales y filosóficos de estas diversas culturas y doctrinas orientales. Entonces, estas religiones, según estas religiones dármicas, como el budismo, el hinduismo, el dharma es la ley de la naturaleza. Es la sabiduría que rige y ordena el cosmos en su totalidad, porque por ahí va y vamos a concluir de alguna manera, y esto es como en general lo que es, en qué se basan o cómo en la línea, digamos, de estas religiones. El planteamiento de ellos es que todo ser humano tiene un dharma, ¿ya? Un deber supremo, que cuando se ejecuta, dice, es un deber supremo cuando ejecuta cada uno de sus actos. Entonces, aunque su concepto es amplio hace más bien alusión, como dice aquí, a esta referencia a estas culturas orientales, el conocimiento se considera superior, trascendente. Y además ellos consideran que este Dharma es un conocimiento universal y que tiene que ver, como les decía, en esencia general, con un actuar correcto, pero también con actuar correcto conmigo, con mi entorno y con toda la creación en general. Por lo tanto, actuar conforme al Dharma lleva a vivir a las personas una vida recta, feliz, ese es su planteamiento, y en armonía con el orden cósmico. Es importante esto porque esa es su esencia. Ahí vamos a ir avanzando para ver a qué se refiere todo esto. Por lo tanto, las religiones dármicas son un conjunto de religiones originarias del subcontinente indio, como lo decía nuestro pastor, que incluyen el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Hoy día nosotros vamos a detenernos puntualmente en el hinduismo y en el budismo. Jainismo y sijismo son líneas más bien una minoría, no son tan trascendentales o tan ampliamente, no tienen un gran número. De hecho, el sijismo yo lo había mencionado en la clase anterior porque en la primera clase en la segunda, perdón, que tiene que ver con el sijismo tiene un solo Dios, ¿ya? Tienen un solo Dios, que a diferencia de las otras, del budismo y el hinduismo, la verdad es que no son politeístas o panteístas también, en el sentido que más que muchos dioses tienen diferentes dioses. Entonces, en este caso, las religiones dármicas, primero, quienes siguen esta religión creen en la reencarnación y en el karma, como lo mencionaba, suelen ser vegetarianas. Eso es importante, no consumen alimentos puntualmente vacuno. Sus sacerdotes tienen tendencia al estilo monacal o de gurú, que es de monasterio, de monje. Sus conceptos espirituales suelen ser contemplativos, meditativos, pacifistas y han influido en el pensamiento filosófico al ofrecer conceptos como el karma y la reencarnación. De hecho, hay algunas religiones hay algunas posturas donde dicen que esto puede ser que no necesariamente una religión, más bien una línea filosófica, pero nosotros los tenemos catalogados como religión. Las prácticas dármicas buscan esta alineación con la rectitud, la moralidad y el orden cósmico. Son principales características, es importante que lo tengamos súper claro. Son fundamentales en la tradición, ya que presentan las acciones religiosas transmitidas a lo largo de las generaciones. Es lo que ha mantenido estas religiones vivas, porque estamos hablando de que sus dioses no existen. Pero como hoy estamos en presencia de estas religiones dármicas como la tercera o cuarta religión más numerosa del mundo, con un dios falso, así como el Islam, un falso dios,
Y además son sus seguidores, quienes han transmitido a lo largo de las generaciones y la práctica de sus seguidores es que ha mantenido estas religiones en pie. El Dharma representa la contrapartida del karma y la posibilidad de corregirlo, mientras que la ley del karma está sujeta a esta rueda, que la vamos a ver más adelante, samsara, que es este ciclo de reencarnación, muerte, porque es como la eternidad para ellos. Yo no muero, pero me vuelvo a reencarnar en otra vida, en otro ser. Y el Dharma representa esta liberación de esto, el ciclo constante de renacimiento. Son las diferentes posturas. Esta religión, entonces, de origen indio, en este minuto están muy arraigadas en nuestra sociedad. Además del budismo, el hinduismo, el Dharma es un concepto importante en religiones y doctrinas. También su concepto se corresponde con el de otras religiones y filosofías orientales, como el Tao, el Hacha, y que tiene que ver con esto, que lo vamos a ver la próxima clase, porque la próxima clase vamos a revisar lo que son las religiones chinas, o nacidas ahí, o que se practican ahí. Hoy veremos una de ellas, pero próxima clase estaremos hablando de las religiones chinas. Entonces aquí hoy día vamos a revisar lo que es el hinduismo y el budismo, principales religiones dármicas. El hinduismo, si bien es cierto, no tiene un fundador, se remonta su origen a los sabios inspirados en estas tribus de India, instaladas en el norte, indoarias se llamaban hace más de 3000 años. Y el nombre hindú aparece al entrar en contacto con los musulmanes en el siglo VIII de la era cristiana. Y desde el siglo XII se habla de hindú dharma, pero el término clásico es Sanatana Dharma, ¿ya? El orden eterno de las cosas. Ahí vemos una imagen del principal dios que tiene el hinduismo, que es el Brahma. Este dios que vemos en las imágenes de 4 cabezas. Si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, por favor, abren su audio para hablar del tema. Entonces tenemos al hinduismo, esta línea, esta religión o este movimiento que, como dice ahí, no tiene fundador, no se reconoce a alguien que haya, nacido, fundado, pero sí se reconoce que es muy antigua y que su nombre de hindú viene en esta mezcla con musulmanes. De hecho, los que viven en India son indios, ya se le denomina no hindú. Los hindús son los que practican el hinduismo, pero los que viven son indios. Eso es un paréntesis para también tener claro un poco ese término. ¿Cuál es el texto sagrado del hinduismo? Hay varios textos, digamos, como dice ahí, son tantas vastas como variadas. Porque la verdad es que son varios movimientos, y no es, por eso se habla de un panteísmo de alguna manera, porque son diversos textos que se han ido actualizando de alguna manera con el pasar de los años, pero no hay un solo texto sagrado, no hay un solo Dios. En este caso sí hay principales textos que ocupan ellos, entre esos se llaman las 4 Vedas, que tiene que ver con el saber. Las Vedas son los textos más antiguos del hinduismo, ya propios de la religión védica, que fue una religión muy antigua, anterior al hindú, y que fueron escritas por el poeta Veda Vyasa. ¿Ya? El más antiguo de estos textos es Rig Veda, y que data, imagínense, de mediados del segundo milenio antes de Cristo, y fue también escrito en este idioma sánscrito que tiene que ver con este idioma indio muy ancestral, muy antiguo. Se transmitía de manera oral, a modo de versos y cantos, ya muy similar a como también fue fue difundida la palabra de Dios. Hay otros 3 Vedas también que se llaman Yugar Veda, Sama Veda y Artava Veda. Son una extensión de este principal Veda, porque son 4 Rig Veda. Y el canto védico
narra, como dice ahí, que tiene que ver con esta sabiduría, narra los mitos de creación hindúes, en los cuales se vierten los principios fundamentales del Dharma hindú. Entonces, estos 4 Vedas son la base del hinduismo, porque ahí son estas enseñanzas ancestrales de miles de años que están establecidas en estos textos. Y hay el Upanishad, ¿ya? O Upanishad también se lee, es la continuación, dice, terminan con los Upanishads, que son inspiración más filosófica. Son un conjunto de textos filosóficos religiosos que contienen la explicación de los principios dármicos del hinduismo y son conocidos bajo el nombre de Sanatana Dharma, como decía, que es la religión o la sabiduría eterna. Este texto o Upanishad o Sanatana Dharma, a diferencia de los Vedas, que son estos textos que contienen todas las bases, la enseñanza, no consisten en narraciones poéticas, sino en explicaciones metafísicas acerca de los principios del Dharma hindú. En ellos se explica la naturaleza de Brahma, que es este Dios que tienen principalmente los hindúes, alma universal, y del Atman, que es el individuo, ¿ya? El alma del individuo. Y juntos, una vez que se conectan, forman esta Brahma universal. Tenemos también Bhagavad Gita, y es uno de los más importantes textos sagrados del hinduismo. Y también su origen surge del siglo III antes de Cristo, el canto del Señor bienaventurado. Luego tenemos ahí este texto Ramayana, que son textos más recientes, los Purana y Dharma Shastra, recopilaciones de las leyes. La verdad es que son textos que se reconocen y están ahí muy antiguos, muy ancestrales, pero que son la base de la religión hinduista. Estos textos componen este canon moral de sabiduría. Sabemos que hay un canon, el canon se acuerda que era esta vara, esta regla de medir, o eran estos textos que son seleccionados. Nosotros tenemos nuestro canon bíblico, pero el budismo, el hinduismo, perdón, tiene este canon de moral, de sabiduría contenida en estos Vedas. Son los textos sagrados más importantes y antiguos. También podemos mencionar que en el hinduismo hay un conjunto de expresiones religiosas sin doctrina ni prácticas unificadas. El hinduismo se ramifica principalmente en 3 formas, pero de esas 3 formas también surgen diferentes formas o subformas, por decirlo de alguna manera, dirigido también a las grandes divinidades. Por ejemplo, las expresiones religiosas, las formas de culto, las rinden a Vishnu, que es el protector del mundo, guardián del Dharma, que se manifiesta en la forma de Krishna y de Rama. Entre paréntesis, no tiene que aprenderse estos nombres. La idea es que de manera general podamos entender en qué consiste esta religión, ¿ya? Así que no se complique si son nombres difíciles, que no nos vamos a lo mejor aprender, pero sí que tengamos este concepto general. Tienen el dios o este culto a Shiva, o Shiva también, que se lee, que es destructor y señor de los yogis, y su expresión religiosa hacia Sakti, que es la esposa de Shiva o de Shiva, diosa madre del tantrismo. Vamos a ver en qué consiste el tantrismo más adelante. Para sus adeptos, cada una de estas divinidades representa la totalidad de lo divino. Entonces, por eso les decía, no tienen un solo dios, sino que tienen diferentes dioses, pero al mismo tiempo, para ellos, Brahma, que es el dios principal o la divinidad principal, representa a todos estos. Y el estricto monismo de Advaita Vedanta sigue siendo influyente con su insistencia del sí mismo Atman, que era el alma del ser humano, y del absoluto Brahma, que Brahman es cuando el hombre tiene esta conexión con la divinidad hinduista y transforma. Vamos a ir viendo
¿A qué se refiere todo esto? Entonces ya le mencionaba, en el hinduismo no hay necesariamente un dios creador. Ahí en la imagen ustedes pueden ver todos los dioses que tienen, principales dioses, porque hay más, pero los principales dioses que tiene el hinduismo, sino que la creación es en sí misma un concepto oscuro. Por lo tanto, en la cosmogonía hindú, que la cosmogonía tiene que ver con esta teoría que trata el origen y la evolución del universo, lo que existe desde siempre es el orden de todas las cosas. El principio dice que lo anima. Entonces, ese orden es eterno y comienza siempre de nuevo este ciclo. Ahí vamos a ver más adelante a qué se refiere también. Se identifica con una rueda o con un timón que va girando. No hay más Dios que Brahma o Brahma, esta fuerza neutra y principio universal. Es una simple fuerza abstracta de todos los fenómenos. Entonces, todo se concentra en Brahma o en Brahman, también como se puede mencionar. Hay diferentes formas. De hecho, fue después de Cristo que de alguna manera se dibujó, porque anteriormente no había imagen. Ya no había imagen de las divinidades del hinduismo. Fue más adelante, digamos, en los siglos después de Cristo, que se fue de alguna manera dibujando, imaginando, fueron creando estas imágenes. ¿Cuáles son las principales convicciones del hinduismo? Existen diferentes escuelas que concuerdan en un fondo común: el respeto de los Vedas era el texto sagrado para ellos, la pluralidad de los acercamientos a lo divino, el ciclo de la creación, porque ellos creen en la reencarnación, ¿se acuerdan? Mueren, pero se reencarnan. La preservación y disolución del universo, la sucesión de las reencarnaciones provocadas por el fruto de las acciones, el karma, que vamos a ver en qué consiste, y la organización de las sociedades en castas en este caso. Y que también vamos a ver en qué consiste esto, porque es clave para todo lo que es la organización hindú y la religión misma. La liberación, que es el moksha, puede ser buscada por diferentes caminos. Las acciones desinteresadas, el control psíquico, la sabiduría de los sistemas filosóficos y la devoción a un gurú, Bhaktial gurú, o a la divinidad preferida. A eso se le denomina Ishta Devata. Entonces, estos son los conceptos o convicciones que tiene. Tú eres un ser que debes respeto a estos Vedas, estos textos sagrados, que tiene que ver con esta pluralidad de dioses, y debes llegar a esta conexión con la divinidad, digamos, y te transforma en este ser que tiene que ver con un ser, digamos, no sobrenatural, sino que al contrario, natural. Entonces se le llama Ishna Devata. Las castas son importantes, ¿por qué? Porque así se organizan prácticamente en India. Esto es más que religioso político. Pero también es influyente en todo lo que es religión, porque, por ejemplo, tienen los principales, aquí en la pirámide nos muestra desde las castas más inferiores a las superiores. Entonces tenemos a los brahmanes, sacerdotes, los intelectuales, ellos están ahí, en las alturas, por decirlo, porque esta política en India, digamos, ellos reconocen, digamos, esta importancia de la vida religiosa y es parte de la organización política. Tenemos entonces luego de eso a los guerreros, los reyes, kshatriyas, a los comerciantes, vaishyas, a los campesinos y trabajadores, que son los shudras. Probablemente van a haber otros nombres también, porque a veces tienen un nombre, la lectura es un poquito diferente. Y los que son inferiores, dalits o intocables. Traspasarse de una casta a otra es imposible. Usted nació en esa casta y ahí quedó.
ahí nació, ahí vive. Entonces, pero son, de acuerdo a esto, a estas castas, digamos, van ejerciendo y viviendo de alguna manera. Por lo tanto, ¿a qué quiero llegar? Ellos tienen sí la religión, tienen a sus dioses, sus fiestas, el hinduismo en este caso, quienes practican la religión, porque en India también hay muchos musulmanes, pero quienes practican aún el hinduismo tienen esta posibilidad de desenvolverse solo en su casta. Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio cuando llega a esta religión? Es decirle igual, oye, Cristo te ama, tiene un plan para ti, tú puedes salir, porque los que son pobres no tienen esperanza de salir de ese lugar, de esa pobreza, de esa necesidad. Entonces, de hecho, es como muy propicio para llegar con el Evangelio a estos religiosos. Tienen algunos preceptos de conducta, hay un libro o las leyes que se escriben, las leyes de Manu, de Manu, y establece estos fundamentos de la sociedad hindú, como les decía. En esto se basa, estructurada en 4 varnas: sacerdotes, como les decía, los brahmanes, guerreros y los hombres políticos, los comerciantes, los obreros y los sirvientes. Y en múltiples castas, que son los jati, que son los que estaban abajo. Y la palabra jati, lo que en la pirámide se veían aquí abajito, ¿no ves? Son diferentes nombres que se le da también. Y la palabra jati tiene varios significados y entre ellos es casta, renacimiento, comunidad. Y jati como casta en la India se refiere a un sistema de castas que divide a la sociedad en miles de grupos exclusivos. Y esta casta de una persona se determina al nacer, como les decía, es un factor que define su identidad, su estatus y su seguridad. Y existen estos jatis, que son las comunidades solidarias, que ofrecen apoyo en momentos difíciles, como bodas, funerales, en la resolución de conflictos. Por lo tanto, también este manual o estas leyes definían o explicaban en qué consistía todo esto. La vida personal de un hindú tiene también 4 etapas: el estudio, la vida familiar, el retiro en el bosque y la renuncia total del Sanyashin. Perdónenme. Sanyashin, que es una persona que ha renunciado a la vida mundana para dedicarse a lo espiritual. Ya, por eso ustedes siempre vamos a ver una imagen de los hinduistas, digamos, que son todos, siempre están muy, muy vestidos también como monjes principalmente. Entonces, vemos también cómo sus prácticas o su forma de culto, de servicio, es por medio de oraciones en altares privados, ya pequeños templos o algunos centros de peregrinaje. A diferencia de los musulmanes, que se acuerdan que llegaban y los musulmanes tienen las mezquitas, donde ahí está la religión musulmana, siempre hay una mezquita, no son pequeñas, son grandes, donde se reúnen todos, porque se acuerdan que los musulmanes les gusta mucho vivir en comunidad. Muchas mezquitas tienen centros sociales también, entonces hacen vida social. Los hinduistas más bien tienen altares, inclusive muchos altares en casas o en lugares pequeños, privados. ¿Ya? Y esta ceremonia de puja, que es una ofrenda que ellos realizan, tiene un lugar delante de la imagen o de la estatua de la divinidad elegida, con campanitas, incienso, las luces, comprende ofrendas de flores o de alimentos, así como el recitado de plegarias y de un mantra. ¿Ya? Y los mantras son oraciones o textos como un símil al rosario. En la religión católica, cuando rezan el rosario son recitados, son oraciones recitadas. Eso es un mantra. Los brahmanes celebran el culto 3 veces por día, recitando muy a menudo el mantra Gayatri, como dice ahí. Meditemos sobre el luminoso resplandor del ser admirable que ha creado el mundo, que guíe nuestros pensamientos, esas son sus oraciones, hacia la verdad,
Esas son las oraciones o las mantras que hace. La corriente monista no recurre a imagen alguna, sino que practica la reflexión seguida de la meditación. Como les decía adelante, en los primeros siglos no habían imágenes en la religión hindú, sino que fue más bien después de Cristo que el hombre empezó a... Yo creo que es muy similar a lo que hizo el pueblo de Israel. Queremos ver una imagen, queremos tener una idea de Dios. Cuando hablamos de monista, la corriente monista dice no recurre a imagen alguna, estamos hablando de estos gurús, estos sacerdotes que practican y que están ahí siempre rondando o están de alguna manera como maestros, ¿ya? Y los llaman principalmente cuando tienen que presentar esta puja. La puja, entonces les contaba yo que es un acto en el que los participantes se compenetran en cuerpo, mente y espíritu con esta deidad, mostrando su devoción. Eso es lo que hacen cada vez que se presentan delante de este pequeño altar. Aquí solo menciono algunas de las fiestas porque hay 10 o más fiestas que ellos celebran. De hecho, por ahí también, en el budismo hay un poco más de fiesta, pero aquí hay varias fiestas, las principales. Solsticio de invierno, está Makara Sankranti o Shankrati, es la principal fiesta, ya que tiene que ver con esta fiesta de las cosechas, de la renovación del sol. ¿Ya? Ellos ofrecen todas las semillas, los frutos y todo, lo presentan ahí en estas fiestas que se reúnen. Esto es más en comunidad. La gran noche de Shiva, con la luna nueva después del invierno, el festival de la primavera, el nacimiento de Rama, héroe de la epopeya de Ramayana, el nacimiento de Krishna, inspirador de Bhagavad Gita, la fiesta en el sur de India, los nombres ahí ustedes leanlo, ¿no? Por favor. Y también esta fiesta de Navaratri, que es el recuerdo del conflicto de Rama con el rey de los demonios y la victoria de la diosa Durga. Esas son sus fiestas, ellos celebran eso. El Diwali, que es la fiesta de las luces de otoño, a menudo asociada a la prosperidad. Son las principales fiestas. Vemos aquí entonces cómo también tienen sus principales doctrinas o prácticas también, que tiene que ver con el yoga y el tantra. Ya lo mencionaba anteriormente, el tantra. Y el yoga ya es la práctica espiritual de una de las ramas de la teología hinduista, que es el Samkhya, y por etapas, dice, cesa toda actividad mental. Esas son las etapas del yoga: dominio de sí mismo, el control del aliento, las posturas, y el yogín, que son los adeptos, pueden alcanzar la unión de su alma con lo absoluto. Busca alcanzar la unión entre el alma con el Brahma y se asocia a prácticas de meditación. Entonces, yo aquí quiero contarles que muchas veces nosotros vemos estas prácticas, que analicemos, vemos estas prácticas como muy normales, dentro de todo como muy sanas, como muy saludables, y vemos también cómo ellos han introducido estas prácticas a nuestra sociedad, pero tienen un fin finalmente religioso, espiritual, ¿ya? Ahí, por ejemplo, el yoga tiene que ver con esta alineación de chakras, ¿ya? De chakras, literalmente, y que cada postura y cada acción que hace tiene un propósito. Primero, el término chakra viene del sánscrito. ¿Se acuerdan que sánscrito es la lengua clásica de la India muy antigua, que significa rueda? ¿Ya? Entonces, son centros energéticos y que existen 7 chakras principales distribuidos a lo largo de la columna vertebral y que juntos forman un cuerpo sutil. Como se reconoce esto como Sushumna Nadi.
Entonces, tenemos digamos, esta práctica que lo que busca es esta alineación con Brahma espiritual, por eso dice que paso a paso, el cese de toda actividad, eso es lo que te llama el yoga, dominio de sí mismo, lo practican mucho, inclusive hoy es una práctica ya casi normal con los niños que tienen dificultades del espectro autista, ya porque las hacen respirar, porque tiene mucho que ver con la respiración. Pero las posturas, ya la postura, de hecho, esta de los deditos, todo esto, yo no quise, voy a tratar de subirlo como material adicional, pero no lo puse acá porque es mucha información, pero cada postura de los dedos tiene un significado. Pero ese significado no es solo a la naturaleza, no es solo al aire, no es solo al cielo, es a los dioses hinduistas. Por lo tanto, si en algún minuto pensaron que el yoga era algo, una práctica común, que era una práctica sana, por favor, evítelo. No lo podemos practicar, derechamente, no. Nosotros no podemos, son prácticas religiosas. Estamos hablando de esto, dedicación a otros dioses, no a nuestro Dios. El Tantra, que tiene que ver con esto, es la liberación del alma y finalmente la bienaventuranza, porque son el resultado de la unión, dice, entre los dos sexos, de lo divino en el hombre, y el tantrismo se basa en la sexualidad que divide a cada ser humano en elementos masculino y femenino. Pero el tantra en el yoga es un tipo de yoga que suele basarse en una práctica más intensa y exigente. Y además se caracteriza por incluir el uso de mandalas, diagramas concéntricos, compuestos por círculos, cuadrados y otras figuras geométricas. Otra práctica también que muchas veces la hacemos muy común en nosotros y que está dedicada a divinidades hinduistas. Y la recitación de mantras, que son estas oraciones. Son prácticas rituales, son rituales al dios Brahma, a los dioses hinduistas, diferentes dioses. Por lo tanto, nada más que comentar, solo que no son prácticas que nosotros como hijos del Señor tenemos que llevar a cabo. Pasamos al budismo porque me quedan pocos minutos. El budismo no adora a ningún dios. Ya, a diferencia del hinduismo, que sí tenía diferentes dioses. El budismo, de alguna manera, es como una rama del hinduismo. Más bien, dice, su creencia está dirigida a una presencia espiritual suprema, que muchas veces está en el interior de cada persona o en el ser. ¿Alguna duda respecto al hinduismo o algún comentario? ¿O lo vemos al final de la clase en unos minutitos si quieren ustedes? Entonces, el budismo es una corriente no teísta porque no tienen un dios determinado. Hay discrepancias porque inclusive algunos consideran que no es religión, pero nosotros creemos que es una religión que comenzó a existir entre los siglos V y IV antes de Cristo y se expandió por toda la India. Ahora, a diferencia de las religiones teístas que tienen Dios, el budismo no propuso la divinización de Buda, que es su principal, el fundador, de hecho, del budismo, ni su parentesco con Dios, sino que propuso los métodos y las creencias de Gautama, que es Buda, como el camino hacia la iluminación del espíritu. Y el budismo tiene como base a la naturaleza, la conexión con el ser profundo y los conocimientos espirituales. Aquí también practican yoga, tienen estas prácticas de meditación. Entonces, quienes practican esta doctrina reciben un entrenamiento espiritual y emocional. Este entrenamiento funciona como herramienta para manejar la psiquis en los momentos cotidianos de la vida. A todo esto, las mandalas son precisamente instrumentos o cosas que se usan para, calmar la angustia, la ansiedad. Por eso nosotros no podemos usar tener esas prácticas. El yoga lo mismo, concéntrate, deja de respirar, deja tu mente en blanco, conéctate con él, el ser superior, pero no Dios, no Jehová de los ejércitos, sino que estos dioses del hinduismo. Por eso no son prácticas que nosotros tenemos que llevar a cabo ni permitir en nuestro hogar, idealmente en nuestras iglesias.
tenemos que educar al respecto, porque se ve como algo muy sano, como le digo. Entonces, entre eso los atrapasueños, que es una línea también, es de otra religión, pero también tiene que ver con las mandalas, las famosas mandalas, ya que se supone que atrapa, absorbe toda la energía negativa, porque eso es la función de absorber la energía negativa y darte esta tranquilidad y esta paz, cosa que nosotros no practicamos, porque sabemos que ante toda situación de angustia, de necesidad, acudimos a nuestro Dios. Por eso no son prácticas nuestras. El budismo tiene como fundador a Siddhartha Gautama, que es Buda. También se le llama así Sakyamuni, quien vivió al norte de la India antes de la era cristiana. Fue filósofo oriental, pero antes de eso también se dice que él fue un príncipe, después de una vida principesca, como dice ahí, luego ascética, que tenía que ver con esta práctica de perfección espiritual, que él decidió alejarse. Buda, Gautama también decidió alejarse para mantenerse en esta meditación. Por lo tanto, luego de eso, él llega a este estado de conciencia suprema y que hace de él el iluminado, que es lo que significa Buda. Con sus sermones fundó un camino diferente al hinduismo, el Buda Chashana o Chasana, o la enseñanza de Buda. Sus textos sagrados se dividen en 3 cestos. Vinaya, que son las reglas de la vida monástica de estos monjes, de esta gente que se dedica a la religión, que se aparta, Sutra o sermones de Buda, y Abhidharma, que tiene que ver con el estudio de algunos puntos de la doctrina. Entonces, son prácticas o textos en el fondo, que acá hay una imagen al lado de las escrituras y ellos se reúnen en torno a eso, ¿ya? Y los leen constantemente. De hecho, no alcancé tampoco a poner, no lo indiqué, porque hay unas ruedas que ustedes ven en China principalmente o en India, que la gente pasa tocando, pasa leyendo, son estas ruedas que mantienen toda esta escritura. Bien, respecto... ya, disculpe. Las principales corrientes ya son escuelas, digamos, que se agrupan, que divergen en su comprensión de Buda, su filosofía y su disciplina. El Theravada, que son escuelas que practican la doctrina de los antiguos, practicando en Sri Lanka y hasta Vietnam. Ellos practican esta doctrina. El Mahayana o gran vehículo se le llama también, que es una doctrina o corriente o escuela desarrollada en China, Corea, Vietnam y Japón. Cuidado. Y Vajrayana o vehículo del diamante, que se caracteriza se caracteriza esta tradición tibetana. ¿Ya? De hecho, también se identifica muchas veces el budismo tibetano, se separa del budismo que se practica en otros lugares. ¿Cuáles son sus principales convicciones? Primero, no reconocen ningún dios o esta deidad suprema, sino que se centran en alcanzar esta iluminación espiritual, un estado del nirvana, que entiendo que lo han escuchado también, que es cuando el ser humano accede a la paz ya infinita, sabiduría infinita. Este es el nirvana. Y a eso aspiran los budistas, a llegar a ese máximo. Por eso se apartan, por eso viven en estos lugares aislados, como les decía, como el Tíbet, en monasterios. El camino hacia la iluminación debe hacerse por mano propia, a través de la meditación, la sabiduría y moral. Y debe evadir el deseo y evitar el egoísmo, la autoindulgencia y el sufrimiento. Esas son características del budismo y en realidad también del hinduismo, pero principalmente del budismo. Las almas se hallan inmersas en un ciclo eterno de muerte y reencarnación.
Y las leyes del karma sostienen que toda acción intencionada positiva genera consecuencias positivas, pero si hay acciones negativas, ese es el karma, genera consecuencias negativas. Voy a avanzar más rápido porque ya está terminando la clase. Sus principales convicciones tienen que ver con esto, con que el camino a esa iluminación, al nirvana, consiste en estos 4 principales nobles o 4 verdades. El sufrimiento existe y es universal. Dado que la vida es imperfecta, el sufrimiento tiene su origen en el deseo. El sufrimiento puede extinguirse cuando cesa su causa, es decir, cuando se apaga el deseo y se abraza el nirvana, que es esta paz y esta tranquilidad máxima. Y existe un noble camino óctuple de 8 pasos para extinguir el sufrimiento y alcanzar el nirvana, que es la práctica, ello es lo que hace. Está formado por la sabiduría, la conducta, la concentración. Incluyen esta visión correcta, deben llegar a esto, una intención correcta, un habla correcta, un comportamiento correcto, sustento correcto, esfuerzo, conciencia correcta y meditación correcta. Cuando se practica el yoga, de hecho, cuando se practica el yoga se busca esto. Hay una conexión de los chakras son, eso no, identifican con diferentes partes del cuerpo. Por lo tanto, con mi yo pensamiento, mi yo mente, lo concentro completamente, ¿me entiendes? Ahí es harta materia que profundizar y no alcanzamos. Este es el símbolo representativo del budismo, la rueda del Dharma, ya el Dharma chakra, y que tiene que ver con esta forma de timón y que dice que da vuelta a las 8 puntas de la rueda, simbolizan el camino óctuple propuesto por Buda, pero al mismo tiempo simbolizan lo que es la reencarnación, no hay fin, no hay fin, te vas reencarnando, te vas en otro ser, inclusive en ser, hablan de ser, porque puede ser un animal, puede ser un humano. ¿Cuáles son los principales preceptos de conducta? La moral se basa en estas 10 prescripciones, 5, las primeras 5 conciernen a todo el pueblo: el respeto a la vida, respeto a la propiedad, rechazo de la sexualidad desordenada, respeto de la verdad y abstinencia de bebidas embriagadoras. Y las demás están exclusivas, reservadas para los monjes. Por eso, usted va a ver que cada vez también hay quienes se convierten al budismo, quienes van por esta línea, son estos seres especiales. Ejemplo, esta persona, este animador, conductor o periodista que falleció, Claudio Iturra, él estaba practicando esta religión, el budismo. Y ustedes ven que era un ser muy, muy amable, alguien muy especial, porque él practicaba esto. Entonces ellos muestran o buscan vivir una conducta muy buena, ¿ya? Hay oraciones, hay prácticas que se realizan constantemente, lo hacen los budistas como práctica también. Hay algunas escuelas que vamos a profundizar un poco más de esto cuando hablemos de las religiones chinas, porque también el budismo se practica mucho en China. Entonces, se va al templo para venerar, hacer una ofrenda a Buda, representado en este caso por una estatua, y rodeado a menudo por divinidades que son secundarias. Todo gira en torno a Buda. Sus principales fiestas tienen que ver con esta tradición de celebrar el nacimiento, la iluminación, la extinción final, en este caso para Nirvana, el Gautama o Buda, que se celebra la corriente Mahayana, festeja, también se recuerda la primera predicación de algunos principales líderes o sacerdotes o guías, ¿ya? Tenemos en esta religión también a Dalai Lama, que es un monje muy importante, por supuesto, budista, y que se ha destacado por lo mismo, porque ellos tienen esta práctica de despegarse de las cosas materiales y de las emociones. Entonces, por eso ellos viven esta vida alejados de la violencia, eh, y de prácticas bondadosas, por decirlo, solidarias, y buscan esta iluminación, este nirvana,
que es llegar a la máxima, a la plenitud de paz, de tranquilidad. Pero ellos también necesitan conocer la verdad del Evangelio, aceptar el mensaje de la Biblia para experimentar el incomparable amor de Dios por medio de la fe, ya para que puedan mirar con confianza y dejar esta incertidumbre, porque cuando ellos están en estas prácticas es porque realmente hay esta inquietud en su interior y buscan estas prácticas, yoga, el mantra, la oración, las dedicaciones de ofrenda a Buda. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos, proclamar la verdad, porque nosotros tenemos la verdad. La verdad es Jesucristo. Amén. Eso es a grandes rasgos, porque justo estamos ya en la hora que tenemos que terminar. Pero espero que podamos tener algunos minutitos, hermano Marco, por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna Sí, pastora. consulta. ¿Ya? No hay Termina. micrófono. Así es que bienvenida a las consultas o aportes que ustedes pudieran haber leído o quieran compartir. Yo, pastora Carolina, solo un aporte en realidad. Muy bien. No sé, quizás tener como ahí harto ojo con los nietos, con los hijos pequeños, porque por ejemplo mi sobrina un día me preguntó si acaso era bueno o malo hacer yoga. Entonces yo traté de explicarle como para que ella me entendiera, pero yo sin saber que era una religión, porque ahora me quedó claro. Sí. Yo le expliqué más o menos en qué consistía, y ella me dijo, es que en mi colegio a mí me enseñan yoga y yo hago yoga. Y a mí me llamó mucho la atención, y a él le expliqué que eso no podíamos hacerlo, que éramos cristianos y todo, pero no le expliqué que era otra religión. Quizás hubiese sido más concreto, ella lo hubiese entendido mejor. Y en mi colegio se practica Tai Chi, que es una rama como de la medicina china, y sabe que a los niños les calma, pero también entiendo ahora con esta clase que también es una especie de mensaje subliminal, porque se normaliza. Exacto. Entonces ellos cuando sean grandes van a buscar información, yo hacía Tai Chi, y lo van a atesorar como algo propio. Entonces ahí también hay que tener como harto cuidado y poner ojo, digamos, en los niños de la misma iglesia, en los papás. Sí. Así que eso es como un aporte nomás. No, muchas gracias. Perfecto. Sí, y justamente, y claro, cualquiera, o podríamos pensar perfectamente, oye, pero la intención, ¿qué sabe el niño? Que es lo que hacemos habitualmente, ¿qué sabe el niño de esto, del yoga, de Brahma, del hinduismo? ¿Qué sabe el niño? Pero pasan todo orden de cosas. Pasan todo orden de cosas, los juegos, todas estas influencias, porque es de alguna manera como el diablo quiere influenciar, apartarnos, porque ¿qué es lo que busca Satanás? Apartar nuestra mirada del Señor, apartar nuestras prácticas. Nosotros tenemos una ordenanza por medio de la palabra, nuestras formas de adorar al Señor están claras. Entonces, y hay que ser tajante, cuesta, porque hoy en día es muy común en los trabajos, quienes trabajamos fuera de casa, autocuidado, yoga, autocuidado, reiki, jornada de sanación, no sé, y cosas así, no sé, porque te llevan que el sonido, también solo vamos a revisar estos que hacen terapias con sonido, todo eso tiene influencia demoníaca finalmente, si todo lo que no es divino o no es Dios, no le pertenece a Dios. De hecho, mi compañero que hace Tai Chi, él es doctor en medicina china. Entonces, implica todo un cuento detrás también. Sí. Si hay algún comentario más. Pastorita. Pastor Alejandro. Mientras explicaba usted y nos nutría de esa información importante, como decía la pastora Michelle. Resumida, pero espero que haya estado. Me fui al dato duro. Ya, muy bien. Googleé recién esperanza de vida en la India y dice 68 años. La esperanza de vida promedio. Y busqué esperanza de vida en Chile, que no tenemos nada espiritual ni yoga, 80 años. Claro.
Mire, 12 años más tenemos de esperanza de vida nosotros, sin hacer yoga, sin Sin hacer hacer tai chi, comiendo choripanes, asado, de todo. Parece que no ayuda mucho eso, No es muy efectivo, no es muy efectivo. finalmente. Sí, porque la tendencia de Sí. de estas religiones es que eso, tu mente sana, cuerpo sano, espíritu sano, que sea todo saludable, paz, amor, armonía, la espiritualidad reflejada en esto, esta tranquilidad, pero al parecer no es tan así tampoco. Es que como ellos ¿cómo se llama? Cuando mueren, vuelven convertidos en otra cosa. Por En ejemplo, otra cosa. en animales, por eso no se comen las vacas, y las vacas andan No sé, por la sí, calle y se mueren de hambre y las vacas pasan por al lado y no se las comen. tal cual. Sí. eh, Tal cual. Y justamente son vegetarianos también, todos vegetarianos por lo mismo, po. Ahora, ya vemos también en India la forma que tienen de vida, pues digamos, es tremendo, es bueno, por las castas, por supuesto, porque es muy marcado, pero quienes son mayoría, digamos, es una situación muy pobre, muy denigrante, y ahí está, muriendo por el río Gange contaminado. Imagínense, si mueren, me echan sus muertos ahí al río, como veneración también a su dios Brahma. Así es que, no, y como les digo, tratamos de concentrar. Si ustedes pueden buscar más información. No sé si hay algún comentario más, Pastora, Marco. antes de terminar nos despedimos con el gato chino, con la manito. A la buena suerte. ¿Eh? Otra cosa más, Sí, pues el famoso gato chino ahí, para la buena suerte. O el elefantito con el billete. Claro. Claro, una imagen de sus divinidades, pues el elefante también. Voy a con las botarlo dos. aquí el departamento, el elefante con el billete. ¡Oh! Pero vamos a mentir. Señor, yo quiero contarles que también tenemos conexión con unos misioneros, probablemente ustedes también los conozcan, pero los conocemos porque estuvieron en nuestra iglesia y son de Temuco, que es Silvia y George. Ellos están trabajando en India también. Nos están reportando constantemente cómo ellos han logrado, a través de una escuela, han logrado hablar de Jesús. Es muy difícil hablar de Jesús en aquel lugar, pero han logrado entrar por medio de esta escuela donde van muchos niños y mamás que van y le enseñan a coser costuras. Bueno, la próxima clase veremos la religión en China. También hay una misionera que está trabajando en Wuhan, me parece mucho el lugar. Pero cómo logran entrar en un trabajo, la verdad es que, Señor bendito, solo tenemos que orar por todos los misioneros que están repartiendo la palabra del Señor y hablando de Jesús, donde no saben nada de Jesús. Así es que les presento ahí en las oraciones a Silvia y George, quienes son misioneros que están trabajando en India, y es un trabajo muy arduo. Hay días en que hicieron una construcción para tener esta sala, pero hay tiempo muy peligroso, hay días que no pueden no llega nadie porque les prohibieron, porque hay mucha vigilancia, en fin, el trabajo ahí es muy arduo y muy lento. Además, muy lento, porque no es que vamos a predicar y van a llegar miles o llegan ahí, no, es difícil. Así es que, bueno, esa es la clase. Vamos a orar para dar gracias al Señor, vamos a orar para dar gracias al Señor por lo que Él nos va revelando, nos va aclarando, y porque tenemos la tremenda oportunidad y el mismo comentario que hice en la clase anterior. ¿Cuánto más debemos nosotros tener la seguridad de que adoramos y servimos a un Dios vivo? La religión budista, el hinduismo, los dármicos no niegan a Jesús, ¿ya? No dicen no existe, solo que lo asocian, igual que los musulmanes, como un maestro, como alguien, un buen referente, un gran maestro, pero no como alguien divino. Entonces, pero no lo niegan, está ahí, saben que hay un Dios, saben que está Jesús. Entonces,
oremos también por toda esa gente y porque el Señor nos dé valentía, nos dé las palabras para hablar de Cristo, porque así como los musulmanes expandieron su religión, o los seguidores musulmanes han expandido en base a lo que Mahoma alguna vez predicó, los budistas, los hinduistas lo mismo, los budistas por lo que Buda escribió, predicó, habló. Imagínense nosotros que tenemos la verdad, tenemos una Biblia que refleja la palabra de Dios, cuanto más debemos seguir hablando, con mayor, de nuevo, como dice la palabra, con libertad, que aún tenemos libertad para hablar de Jesús. Así es que vamos a orar.